Fernando Tatis Jr. acaba de perder una batalla legal que le va a costar más de 34 millones de dólares. El dominicano firmó un acuerdo cuando apenas era un chamaquito de 18 años. Recibió 2 millones de dólares a cambio del 10% de todo lo que ganara en su carrera. Y ahora un juez en San Diego le dijo que tiene que pagar. Pero eso no fue lo más fuerte. Porque mientras el Bebo lidia con ese golpe fuera del terreno, el cubano Aroldis Chapman está en el centro de los rumores más calientes de la MLB, con los Padres de San Diego poniéndole los ojos encima para armar el bullpen más temible del béisbol. Todo eso más una noticia que encendió todas las alarmas en Nueva York, porque Juan Soto, el hombre de los 765 millones, fue sacado de último minuto de la alineación de los Mets, y la razón preocupó a toda la fanaticada. En este video te cuento todo. Si eres fan del béisbol latino y quieres estar al día con todo lo que mueve la MLB, suscríbete ahora mismo porque en este canal las noticias llegan primero, sin rodeos y sin filtros. Y vamos a arrancar con lo que pasó en Miami, porque la noticia cayó como un balde de agua fría. Juan Soto, la Fiera, el dominicano que firmó el contrato más grande en la historia del deporte profesional, llegó al Loan Depot Park el domingo con fiebre alta, dolores en todo el cuerpo y sin haber podido dormir. El manager Carlos Mendoza no tuvo opción. Lo sacó de la alineación a última hora. El hombre que gana casi 52 millones de dólares esta temporada, el que lleva 10 jonrones, 21 carreras impulsadas y un promedio de 0,294 que lo tiene encendido, tuvo que sentarse en el banco porque la gripe le pasó por encima. Y no fue solo él. Mendoza confirmó que hay un brote dentro del clubhouse de los Mets. Varios jugadores llevan días peleando contra los mismos síntomas. Una especie de gripe que anda rondando por el camerino y que ahora alcanzó a la estrella principal del equipo. Pero aquí viene lo que preocupa de verdad. Los Mets venían cayendo, 4 derrotas en los últimos 5 juegos. La ofensiva completamente apagada. Apenas 3 hits en cada uno de los 2 primeros partidos contra Miami. Y justo cuando más lo necesitaban, el bate más peligroso de todo el lineup se tuvo que sentar. ¿Y sabes qué fue lo más loco? Que Soto estaba originalmente en la alineación como bateador, designado y tercero en el orden. Todo estaba listo. El plan era ponerlo ahí para que descansara del jardín, pero pudiera seguir bateando. Por lo tanto, cuando Mendoza vio que la fiebre no cedía, no le quedó más remedio que sacarlo por completo. MJ Meléndez entró en su lugar. Pero reemplazar a Juan Soto no es como cambiar una pieza cualquiera, mi gente. Eso es como tratar de tapar el sol con un dedo. La buena noticia es que esto no es una lesión muscular ni nada estructural. Es una gripe fuerte que debería pasar en cuestión de días. Pero la mala noticia es que los Mets no pueden darse el lujo de perder a su mejor bateador ni siquiera un día, porque cada partido que pierden los aleja más de donde quieren estar. Y atención, porque esto no es la primera vez que Soto genera susto en Nueva York. La presión sobre ese hombre es brutal. Cada vez que falta, cada vez que se sienta, la ciudad entera lo siente. Así de grande es lo que representa Juan Soto para esa franquicia. Pero espérate, porque ahora viene una noticia que tiene al béisbol latino completamente encendido. Y tiene que ver con un cubano que a los 38 años sigue lanzando como si tuviera 25. Aroldis Chapman, el misil cubano, está en el radar de los Padres de San Diego. Y eso, señores, cambiaría completamente el mapa del béisbol. Chapman está teniendo una temporada absolutamente ridícula con los Medias Rojas de Boston. Una efectividad de 0,51. 12 salvamentos. Un whip de 0,849. Esos números no parecen reales, pero lo son. El hombre está dominando como si estuviera en la mejor versión de su vida. Y eso que ya tiene 38 años encima y 16 temporadas en Grandes Ligas. Pero aquí fue donde todo cambió. Boston no está ganando. Los Medias Rojas tienen récord de 22 victorias y 29 derrotas. Despidieron al manager Alex Cora y las cosas no mejoraron. Por lo tanto, la pregunta que todo el mundo se está haciendo es muy simple. ¿Van a vender? Porque si Boston decide que esta temporada ya se les fue de las manos, Chapman se convierte automáticamente en la pieza más codiciada del mercado de cambios. Y ahí es donde entran los Padres. San Diego tiene récord de 31 victorias y 20 derrotas. Están peleando cabeza a cabeza con los Dodgers por el primer lugar de la división oeste.
Y el bullpen ya es fuerte, pero si le sumas a Chapman junto a Mason Miller, estarías armando el final de juego más aterrador de toda la liga. Nadie querría enfrentar eso. Absolutamente nadie. ¿Te imaginas ir perdiendo por una carrera en la octava entrada y que del bullpen salga primero Mason Miller y después el misil cubano? Eso no es un bullpen, eso es una sentencia. Pero ojo con este detalle que casi nadie está comentando. Chapman tiene un contrato de 13 millones esta temporada con una opción mutua por otros 13 millones para el 2027. Por lo tanto, el equipo que lo adquiera no solo se lleva un cerrador dominante para este año, sino que podría tenerlo también la próxima temporada. Y ahí es donde la cosa se pone todavía más interesante, porque los Padres no son los únicos con los ojos puestos en el cubano. Los Dodgers también están merodeando. Y si hay algo que Los Ángeles sabe hacer, es meterse en las negociaciones cuando nadie los espera y llevarse al jugador que todos querían. Así que esta historia está lejos de terminar. Y ahora sí, mi gente. Ahora viene la noticia más fuerte de todo este video. Lo que le está pasando a Fernando Tatis Jr. fuera del terreno es un golpe que sacude a todo el béisbol latino. Porque esta no es una historia de lesiones ni de rendimiento. Esta es una historia de un chamaquito de 18 años que firmó un papel sin entender lo que estaba firmando. Y ahora ese papel le va a costar una fortuna. Vamos al principio. Era 2017. Fernando Tatis Jr. tenía apenas 18 años. Estaba en las ligas menores, en clase A, todavía soñando con llegar a las grandes ligas. Su talento era evidente. Todo el mundo sabía que ese muchacho iba a ser especial, pero todavía no había llegado. Todavía no tenía contrato garantizado. Todavía no era el Bebo que hoy conocemos. Y en ese momento apareció una empresa llamada Big League Advance. ¿Qué hicieron? Le ofrecieron $2 millones por adelantado. 2 millones en la mano para un pelotero de ligas menores que no tenía nada asegurado. ¿La condición? Que Tatis entregara el 10% de todas sus ganancias futuras en la MLB. Todo. Cada dólar que ganara en las grandes ligas, el 10% sería para ellos. Y el muchacho firmó. Tenía 18 años. Estaba en una cena y firmó un acuerdo que en ese momento parecía un buen negocio, pero que hoy se ha convertido en una de las peores decisiones financieras en la historia del béisbol. Pero nadie estaba preparado para lo que pasó después, porque 4 años más tarde, en 2021, Fernando Tatis Jr. firmó un megacontrato de 14 años y $340 millones con los Padres de San Diego. Y de golpe, aquellos 2 millones que recibió se transformaron en una deuda de más de $34 millones. 2 millones convertidos en 34 millones. El retorno más brutal que una empresa de inversión haya conseguido jamás a costa de un pelotero. Y aquí fue donde Tatis intentó pelear. En junio de 2025, el dominicano demandó a Big League Advance. Sus abogados argumentaron que la empresa se aprovechó de su juventud y de su inexperiencia financiera, que lo engañaron, que el contrato era abusivo e ilegal. Tatis lo dijo públicamente, que estaba peleando esa batalla no solo por él, sino por todos los jóvenes peloteros que persiguen sus sueños y que no saben cómo protegerse de estos esquemas financieros. Palabras fuertes. Palabras que resonaron en toda la comunidad beisbolera latina. Pero la justicia no le dio la razón. La jueza Judy Bay, del Tribunal Superior de San Diego, desestimó la demanda. El argumento fue demoledor. Tatis presentó la demanda fuera de plazo. El contrato incluía una cláusula de arbitraje, y Tatis se tardó casi un año después de iniciado ese arbitraje para llevar el caso a la corte. Por lo tanto, el juez determinó que ya era demasiado tarde. La puerta se cerró. Y ahora el dominicano tiene que pagar más de $3,2 millones ya establecidos en arbitraje, más de $240.000 en honorarios legales y el 10% de su contrato de 340 millones que seguirá fluyendo hacia Big League Advance durante años. Y atención a esto, si Tatis firma otro contrato en el futuro, también tendrá que entregar el 10% de eso. El acuerdo no tiene fecha de vencimiento mientras juegue béisbol profesional. Eso, señores, es una cadena financiera que lo va a perseguir el resto de su carrera. Pero ¿sabes qué fue lo más increíble de todo esto? Que el padre de Tatis, Fernando Tatis Sr., jugó 14 temporadas en Grandes Ligas. Ganó cerca de $20 millones en su carrera.
¿Por qué el hijo de un pelotero de Grandes Ligas necesitaba un adelanto de 2 millones cuando tenía 18 años? Esa es la pregunta que nadie ha podido responder con claridad. Y esa es la pregunta que hace esta historia todavía más dolorosa. Porque no estamos hablando de un muchacho que creció completamente solo sin orientación. Estamos hablando de alguien que tenía acceso a experiencia, que tenía un padre, que conocía el negocio. Pero aún así firmó. Y como si la situación legal no fuera suficiente, lo que está pasando dentro del terreno tampoco ayuda. Tatis lleva más de 215 turnos al bate en esta temporada sin conectar un jonrón. Su último cuadrangular en juego oficial fue el 27 de septiembre de 2025. El hombre que en 2021 lideró la Liga Nacional con 42 jonrones, el mismo que en el Clásico Mundial metió bambazo y Grand Slam con la camiseta de República Dominicana, lleva meses enteros sin poder sacar una pelota del parque en la MLB. Y lo más raro de todo es que está golpeando la pelota más duro que nunca. Su porcentaje de contacto sólido está entre los mejores de toda la liga, por encima de Aaron Judge, por encima de Shohei Ohtani. Pero la pelota no sale. Los roletas aumentaron. Los batazos al lado contrario se dispararon. Y el poder desapareció como si alguien le hubiera apagado un interruptor. El manager lo bajó al 5º lugar en la alineación. Lo movió a segunda base en algunos juegos. Lo sacó de la posición de todos los días en el jardín derecho. Y el dominicano, que un día fue la cara más electrizante del béisbol, ahora está viviendo la temporada más extraña y difícil de toda su carrera. Dentro del terreno sin poder. Fuera del terreno perdiendo millones. La tormenta es perfecta. Pero ojo, porque Tatis ya anunció que va a apelar la decisión del juez. La pelea legal no terminó. El dominicano no se va a quedar callado. Y si hay algo que este muchacho ha demostrado a lo largo de su carrera, es que no se rinde fácil. El talento sigue ahí, la velocidad del bate sigue ahí, la fuerza sigue ahí. Lo que falta es que todo se conecte de nuevo. Y cuando eso pase, porque va a pasar, el béisbol entero lo va a sentir. Pero antes de que te vayas, hay algo que necesitas saber. Ahora mismo están ocurriendo cosas muy delicadas en la MLB. Trevor Bauer acaba de sufrir un terrible accidente. Robinson Cano está en medio de una polémica que está generando mucho impacto en México. Y al mismo tiempo, José Altuve acaba de romper récord histórico. Todo esto y más lo estaré comentando a fondo en el video que aparece en pantalla. Nos vemos allí.